Buena tarde, mi grupo es el número 4. En este grupo estamos Diego Eduardo Puentes Parra, Sandra Milena Quiñones, Luis Carlos Ávila Ramírez y Liliana Paola de Adranados, que soy yo. Nuestro trabajo se llama ¿Es la mente considerada otro individuo? Como grupo hemos elegido 6 palabras que representan el psicoanálisis. Neufreudianos se dieron a conocer como pensadores que concordaron con muchos de los principios fundamentales de la teoría psicoanalítica de Freud, pero en ciertos aspectos cambiaron y adaptaron el enfoque para incorporar sus propias creencias, ideas y opiniones. Segunda palabra, relaciones objetales. Se denomina como la manera de relacionarse un sujeto con su mundo, siendo esta la forma en que está estructurada su personalidad, así como las fantasías enfocadas en los objetos y sus defensas psíquicas a través de la maduración. Tercera palabra, arqueotipos, o también conocidos como psique o patrón de comportamiento. Son imágenes universales o primarias que provienen del inconsciente colectivo. Su autor menciona que estos representan las motivaciones humanas que modifican o construyen personalidades distintas. Cuarta palabra, mecanismos de defensa. Son las estructuras psíquicas psicoanalíticas donde el yo satisface los impulsos del ello basados en el principio del placer sin dejar de lado al superyo, regido por su carácter moral. Por lo tanto, se definen pensamientos y emociones que podían desencadenar trastornos como la ansiedad, depresión, entre otros. Sin embargo, es importante recalcar que ellos, o sea, los mecanismos de defensa, se encargan de mantener el equilibrio psicológico para hacer frente a la angustia o ansiedad que provocan determinadas situaciones. Quinta palabra, inconsciente colectivo. Para este concepto se define una serie de experiencias psíquicas, imaginarias y símbolos, los cuales no son adquiridos, sino que relacionan con experiencias que se comparten con otros individuos. Por tal motivo, se define inconsciente colectivo como un sistema psíquico universal e impersonal. Así como en ciertos aspectos las características físicas son similares, la psique tiene características comunes que existen independientemente de la cultura y de la historia de las sociedades. Sexta palabra, trauma psíquico. Se conoce como el resultado de una exposición a un acontecimiento estresante inevitable que sobrepasa los mecanismos de afrontación o de defensa de la persona. Por ende, cuando la persona se sienten demasiado sobrepasadas por sus emociones, los recuerdos no pueden transformarse en experiencias narrativas neutras. Mi nombre es Sandra Milena Quiñones y pertenezco al grupo número 4. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre las técnicas del psicoanálisis. En cuanto a sucesión libre, esta técnica emplea una variación de técnicas que permiten al paciente sacar a flote conflictos que ha reprimido consciente o inconscientemente. Por ende, la función principal del terapeuta es asociar lo que el paciente está verbalizando y poder brindar una solución pertinente. En cuanto a resistencia, en esta técnica se identifica que el paciente está generando bloqueos frente a esos pensamientos que generalmente fluyen con regularidad. Por lo tanto, la tarea o la función del psicoanalista es buscar la fuente del por qué se bloquea. En cuanto a transferencia, en esta técnica se evidencia la forma en cómo los pacientes se comportan de manera muy emocional frente a su terapeuta. Y esta está muy relacionada con transferencia, porque surge lo contrario. En este caso, el terapeuta o el psicoanalista genera o crea una relación muy empática frente a su paciente. Por ende, el psicoanalista o el terapeuta debe también pertenecer a una terapia. Y en cuanto a análisis del sueño, como su nombre lo indica, eh, el paciente crea un contexto frente a su vida, pero también cuenta esos sueños que tiene recurrentemente. Y la función del terapeuta es darle una finalidad o darle una definición a algunas particularidades de esos sueños que el paciente esté teniendo. En cuanto a su gestión, consiste en la capacidad terapeuta que demuestre que el psicoanalista
puede convencer al paciente a través de elementos efectivos que juegan con la identificación y proyección del superyo. En otros términos, la sugestión es la base de la hipnosis, en la cual se trabajan elementos como el pacto, el encuadre, que están relacionados con aspectos de rituales que movilizan ya sean emociones positivas como negativas. En cuanto a abreviación o catarsis, es una técnica que implica descargar las emociones y, bueno, frente a recuerdos llamativos, situaciones. ¿Y cuál es una de las técnicas más conocidas? Por ejemplo, escribir cómo me siento al respecto. Sin embargo, desde el psicoanálisis se aclara que la catarsis o la abreviación es una técnica para descargar el conflicto. Sin embargo, por sí sola no implica una resolución del conflicto en sí. Por otra parte está la abstinencia. En esta técnica puede pasar que la persona esté siendo tratada y no encuentra satisfacciones o sustituye síntomas. Por consiguiente, el profesional busca preguntarle acerca de su percepción y el porqué de sus necesidades. Las últimas dos son persuasión. En esta técnica permite transmitir a un paciente la convicción de que algo o que el terapeuta ha entendido algo sobre él mediante la utilización de mecanismos predominantes intelectuales. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que este mecanismo se puede considerar como el uso de una técnica de terapia cognitiva. Y por último, la clarificación. En esta técnica se busca comprobar que el paciente o los pacientes han entendido de forma correcta lo que los demás participantes de la terapia han expresado. Este tipo de técnica se utiliza para terapias grupales, familiares y de parejas. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes, mucho gusto. Soy el estudiante Diego Puentes del grupo número 4. Eh, Vamos a hablar una pequeña parte de Ana, ¿sí? ¿Quién es Ana? Pues bueno, Ana es de 30 años de edad, ¿cierto? Sufrió episodios depresivos de distintos grados de severidad hace 10 años. No podía tomar decisiones, no comía, se recluía en su cama, tenía que perder el control y suicidarse. Tres hermanos, entre ella era la mitad, tenía un hermano mayor, tenía un hermano menor. El hermano mayor tenía problemas graves de conducta desde su primera infancia. Observó discusiones violentas con su señor padre, su progenitor. Anne creció teniendo como un ser humano maternal hacia su hermano menor, ¿cierto? Ana hace una referencia que cuando necesitó o requirió de apoyo emocional por parte de su madre tras sentirse decepcionada y rechazada por sus amigos, esta le dijo: ve a comprarse un vestido, ten muchos novios de corta duración y comienza a ser sexualmente activa durante la adolescencia. Vamos a hablar de los sueños. Ella hace referencia a tres clases de sueños. El primer sueño dice que estaba trepada en una montaña muy escarpada, vio un faro en la cima, ya había un hombre, alcancé la cima, luego estaba bajando, estaba oscuro, no puedo recordar el resto del sueño. Primero que todo, pues se tiene en cuenta la historia del paciente, ¿no? Se evidencia el sueño de la paciente, ¿cierto? Entonces, a cabo de ella se tiene varios interrogantes como son: al final debería dejarla sola, deprimida y olvidada, cómo se había quedado tan a menudo tras sus breves relaciones sexuales con los hombres, el escuchar luego de Anne de que estuviera con ella, le hablara, la iluminara y no la abandonara, manifiesta el constante abandono que ella sentía por sus padres. El primer sueño. El segundo sueño dice que estaba tumbada en la cama y tenía una manguera en la mano y estaba esparciendo heces, materia fecal, por todas las paredes. No me molestaba en absoluto, estaba contenta de hacer eso. Primero que todo, ella manifiesta que nunca diría, bueno, en la jerga popular de la materia fecal,
de frente de sus padres, eh, y diversó bastantes o asoció bastantes diversos aspectos del sueño y los sentimientos relacionados con ellos, ¿sí? A ella manifestaba que el fin de semana tuvo una discusión con sus hermanos, que eso ya era monótono, que eso ya no tenía ninguna clase de significado. Entonces, frente a este sueño se podría resaltar impulsos reprimidos de ella, que se limita a mencionar en caso o cosas frente a sus padres, y el momento de hacerlo pues sentiría alivio. El sueño número 9 habla de que dio a luz un bebé con un defecto en el corazón, un médico le hacía un trasplante de corazón y en su sueño, y afortunadamente el bebé quedó bien. El defecto emocional, habla del defecto emocional que ha tenido en su familia y ese vínculo que no ha tenido una reconstrucción oportuna para sanar heridas y malestares que se han pasado por alto y que han llegado a normalizarse. Les agradezco mucho su atención, que tengan una feliz tarde, hasta luego. Los actos fallidos son un engaño a la conciencia para dejar traslucir de forma encubierta un deseo o intención reprimida. Tenemos varios tipos. El primero son los deslices verbales, que son a los que se refieren como lapsus linguis. Suceden cuando una persona dice algo mientras que en realidad buscaba decir otra. Tenemos los extravíos, que son, según la teoría psicoanalítica, extraviar un objeto puede implicar un intento por no recordar una situación que nos perturba y justamente el objeto extraviado nos remitirá a ella. Tenemos los deslices gráficos, que son también conocidos como lapsus manus, que son actos fallidos que se producen en manifestaciones gráficas como la escritura o el dibujo. Los actos fallidos de comprensión lectora o auditiva, a diferencia de los otros dos deslices anteriores, estos suceden cuando leemos o escuchamos algo equivocadamente. Suelen darse cuando enfrentamos situaciones de estrés o tenemos un asunto muy presente en la mente. También tenemos las equivocaciones en la acción, que son cuando con la intención de realizar una acción determinada, un individuo termina por realizar otra totalmente distinta de manera inconsciente. Y por último tenemos los olvidos simbólicos, que son llamados lapsus memorius. Se tratan de olvidos poco casuales en los que no recordamos realizar algo que buscábamos evitar o cuando evitamos inconscientemente traer a nuestra mente algo que nos resultaría perturbador. Freud, con el caso clínico de olvido de nombres propios, narra un viaje en tren en el que, buscando recordar el nombre del pintor Signorelli, vienen a su mente los nombres de los artistas Botticelli y Bontrafio. En un análisis profundo de lo que le sucedió, él comprende que se trata de un intento de olvidar recordar el suicidio de uno de sus parientes relacionado con su función sexual, pues por vivencias propias, el nombre Signorelli lo habría asociado a las palabras sexualidad y muerte. Al final resultó que incluso los nombres Botticelli y Boltrafio también se vinculaban con el fallecimiento del paciente de Freud, y solo que de una forma menos evidente. ¿Qué me llamó la atención de la película El día que Nils lloró? Es un libro para reflexionar sobre la vida, donde los dos protagonistas descubren al final que se ayudaron el uno al otro sin darse cuenta. Con respecto a Breuer, él consigue tener otro punto de vista respecto a la relación que tiene a nivel matrimonial y el amor por su mujer y sus hijos, enfocándose ya en Nietzsche. Logró superar el amor del pasado. De esta película me encantó esta frase que dice: si el deseo se interpone en tu camino, hay que superarlo. Esa frase me pareció espectacular. ¿Qué se entiende por síntoma? Se trata de cualquier manifestación de patología de carácter subjetiva. Tiene que ser por aparte una y otra. Déjese así, ese yo lo corto. No, eso queda todas así. Eso. Corte esa, es que tiene que ser una por... ¿Qué se entiende por síntoma? Se trata de cualquier manifestación de patología de carácter subjetivo y de cualquier naturaleza biológica o psicológica que pueda padecer una persona,
que escapa a su control y cuya trascendencia escapa a su comprensión. La persona descubre su propia subjetividad, asignando en ella misma diferentes significados a sus síntomas, hasta llegar hasta la emoción y trauma que lo produjo. Un psicoanalista ayudará a encontrar la interpretación adecuada, pero el descubrimiento debe hacerlo la misma persona para que el tratamiento sea efectivo. Teniendo en cuenta una de las aplicaciones trabajadas desde el psicoanálisis en clase, en este caso el análisis de los sueños, se resaltan diferentes aspectos que se pueden utilizar tanto de manera personal como de manera profesional explicada a los pacientes. Es importante tener una base y un contexto previo, en este caso del paciente, y para dicho proceso se utiliza una segunda técnica y es la asociación libre, de manera tal que el paciente se sienta en la comodidad de poder contar su historia y elementos dentro de esa narración y que sean relevantes para construir o darle sentido a dicho episodio de los sueños, que de cierta manera se han vuelto consecutivos o que en otras instancias están generando en el paciente una incomodidad. Por consiguiente, en la medida que la persona sueña y en un momento dado considere que los sueños no mantienen imágenes ni hechos lógicos mediante el análisis antes mencionado y la historia contada desde la narración, se puede llegar a desarrollar o a evidenciar miedos, frustraciones, emociones, entre otros sentimientos que el paciente y lo mismo, llegado el caso, si el análisis es personal, esté reprimido y están saliendo o revelándose para pasar de un inconsciente a un consciente. Conclusiones: tenemos el concepto de psicoanálisis, se refiere a modelos teóricos y descriptivos explicativos de los mecanismos, procesos y fenómenos que intervienen en la vida mental humana. ¿Sí? 2. Este modelo se basa en la explicación clínica de Sigmund Freud en el tratamiento de neurosis, fobias y diversos trastornos mentales. Vale la pena señalar que Freud consideró la asociación libre como una regla fundamental del psicoanálisis. Para que estos datos inconscientes lleguen a su conciencia, es necesario la intervención de otra persona habilitada para explicar el psicoanálisis, que dé acceso a todo lo que afecta, pero que no puede saber y no puede decir nada al respecto.